Anteriormente, en el nigromante que sube de nivel, descubrimos que el servidor de Corea del Norte cayó por culpa de las malas decisiones de su gobierno y desbloqueó un final malo, donde la mayoría de sus habitantes fueron convertidos en monstruos. Esos mismos monstruos ahora estaban intentando invadir Corea del Sur. Sin embargo, nuestro protagonista fue hasta Corea del Norte, convirtió al temible Lich en un familiar y acabó con el gran emperador Salamandra muy fácilmente. Hasta aquí, parecía que todo se había resuelto y nuestros héroes habían resultado vencedores, pero estábamos equivocados. El devorador de mundos aprovechó esta oportunidad para intentar eliminar a Sungu y por poco lo consigue. Esta criatura resultó ser tan poderosa como para colocar barreras territoriales e invocar enormes cantidades de puertas del infierno. Nuestro protagonista no tenía ninguna posibilidad de derrotarla, pero por suerte, el rey de la gran cordillera llegó justo a tiempo y gracias a la energía de la montaña Taebak fue capaz de detener al devorador del mundo. El rey de la gran cordillera nos explicó un poco sobre esta criatura, cuyo único objetivo es devorar todas las formas de vida del planeta, y nos dijo que el árbol del mundo puede ser la clave para poder combatirla. Por otro lado, los días de eclosión para el huevo del dragón finalmente fueron cumplidos y ahora solo faltan 48 horas para que el dragón nazca. Porque ustedes lo pidieron, pero principalmente porque los miembros del canal lo escogieron en las votaciones exclusivas, es que el día de hoy les traigo la 10ª parte del nigromante que sube de nivel. Nigromante en solitario, 10ª parte, resumido, en unos cuantos minutos. Antes de comenzar, me gustaría darle las gracias a todos aquellos que se unieron a los miembros en el anterior video. Es debido a ustedes que podemos seguir trayendo estos resúmenes sin tener que preocuparnos tanto por las visitas. Si a ti te gusta esta serie y te gustaría apoyarnos para poder seguir trayéndola al canal, lo único que tienes que hacer es hundirle al botón unirse que está al lado del botón rojo. Además, podrás disfrutar de todos estos beneficios. Ahora que saben que el huevo va a eclosionar, deciden que lo mejor es regresar a Suwon. Antes de irse, Jisoo le pregunta qué deberían hacer con este sujeto. Pues resulta que ella fue capaz de atrapar a uno de los jugadores que estaba observando la batalla, que si no recuerdan, es uno de los enviados del servidor 1 de China. Sungu está seguro de que tiene información importante, así que van a llevarlo hasta Suwon para poder interrogarlo más tarde. Al regresar al pueblo, podemos ver que la construcción de la fortaleza está avanzando apropiadamente. Sungu piensa que quizás van a necesitar de mayor personal para todo este trabajo, pero Kyung-soo ya tiene todo bajo control y se ha encargado de reclutar a los grupos pequeños de la zona. Nuestro prota puede ver que Kyung-soo está dirigiendo el pueblo sin problemas, por lo que ya no necesita preocuparse de estos asuntos, y en cambio va a concentrarse en lo importante, estar preparado para el nacimiento del dragón. Para ello, le pide a la señorita Haeyeon consejos para poder criar al dragón, pues recordemos que ella tiene un grifo, a quien crió desde que era un bebé. Lo primero que le pregunta es con qué podría alimentar a un dragón. La verdad, ella no está segura, pero le dice que, en su caso, solía alimentar a Stormy con carne de monstruo cortada, así que supone que con un dragón debe ser similar. Además, también le dice que al convertirse en la maestra de Stormy, ella es capaz de ver cosas como la sanidad y el estado de nutrición. Por otro lado, le advierte que los bebés suelen ser un desastre. Cuando Stormy estaba pequeño, se la pasaba destruyendo todo lo que tenía a su alrededor. Sungu sabe perfectamente que criar un bebé puede ser muy difícil, y por eso mismo es que ha reunido a expertos de todas las categorías para que lo ayuden con tan complicada misión. El señor Muyon lo ayudará a construir la jaula para el bebé dragón y la madre de Hanjo se encargará de la comida. Con esto, ya está todo preparado para recibir al bebé. Y Sungu está muy emocionado de convertirlo en su nuevo esbirro. Todos los habitantes del pueblo se reunieron emocionados para ver el nacimiento del dragón, justo como se esperaba de una criatura tan poderosa. Hizo explotar todo su huevo al momento de nacer. Esta bonita y gordita criatura negra es el bebé dragón. Él reconoce a Sungu como su padre y de inmediato se acerca a él. Mientras que el sistema informa que un ser noble ha nacido en el servidor coreano. Pero no solo eso, también le avisa a nuestro prota que el dragón negro recién nacido ha aprendido magia a través de su dueño. Así es, esta criatura no lleva ni 5 minutos con vida y ya aprendió a utilizar la magia del nigromante, pues según la información del sistema, su raza tiene una increíble inteligencia mágica, por lo que es muy probable que llegue a adquirir magia de un alto rango en un futuro. Sungu aún no lo puede creer, pues si de verdad ese dragón aprendió su magia, eso significa que ya hay 3 Lichs en su facción. La madre de Hanjo intenta alimentarlo con un poco de su comida para bebés, pero el dragón la rechaza. Sungu intenta alimentarlo con pollo, y vemos que esto llama mucho más la atención del dragón. No obstante, en lugar de comerlo, utiliza sus poderes para convertirlo en esqueleto. Luego de varios intentos por alimentarlo, el bebé dragón obtuvo su primer ejército de pollos, aunque no se preocupen, porque cuando finalmente se cansa de jugar, termina comiendo la comida de bebé que preparó la madre de Hanjo. Sungu apenas lleva unas cuantas horas cuidando al bebé dragón y ya está muy agotado. No sabe qué es lo que quiere y tiene que criarlo como si fuera un niño. No sabe si podrá aguantar tanto tiempo hasta que crezca.
Hanjo le pregunta si ha pensado algún nombre para el dragón, pero la verdad es que a Sungu ni siquiera se le había pasado por la cabeza que tenía que nombrarlo, así que le pide a Hanjo que por favor se encargue de eso. A Jisoo no le parece que esto sea una buena idea, pero antes de que pudieran seguir discutiendo, una gran cantidad de pájaros pasan cerca del edificio. El dragón de inmediato se ve atraído por ellos y por puro instinto logra activar una habilidad llamada Temor del Dragón, la cual azota a los seres vivos que tengan un bajo nivel y poca inteligencia. Así que los pobres pájaros murieron al instante. Al ver esto, todas las quejas que tenía Sungu sobre el dragón desaparecieron. Al ver su enorme potencial, está seguro de que su sacrificio por criarlo va a valer la pena. Más tarde, Kyung-soo llega con malas noticias. El hombre que trajeron de Corea del Norte ha muerto, o mejor dicho, cometió suicidio. Sungu le pregunta si quizás era un espía, y Kyung-soo le responde que lo más probable es que sí, pues luego de investigar sus pertenencias, pudieron determinar que viene del servidor chino. Al final, cometer suicidio no le sirvió de nada, pues Sungu solo tuvo que convertirlo en esqueleto, y ahora puede acceder a sus memorias. Aquí puede ver que antes de ir a Corea del Norte, ellos estuvieron en el servidor ruso, siguiendo las órdenes del emperador, quien tiene el objetivo de conquistar el servidor 2 de China, y luego unificar todo el mundo. La razón por la que fueron hasta Rusia es la misma razón por la que fueron a Corea del Norte, intentar formar una alianza con el líder de este lugar para deshacerse del nigromante. Y para su buena suerte, el rango número 1 del servidor ruso, el demonio de Siberia, es un hombre que se mueve por intereses, así que siempre y cuando le den un buen pago, él se encargará de quien sea que haga falta. Ahora nuestro protagonista sabe muy bien quién será su próximo enemigo. Mientras tanto, el espadachín estaba cagándose en su puta madre porque se siente muy estúpido por haberse unido a la facción del ángel, dejándose llevar únicamente de esa imagen bondadosa. Ahora, esos malditos seres absolutos los están obligando a hacer cosas ridículas, como intentar matar al nigromante. Y lo peor de todo es que si no cumplen con sus peticiones, reciben penalizaciones y amenazas. Desesperado, el espadachín le grita a la estatua del ángel que ya no quiere seguir bajo su control, que quiere terminar el contrato, y entonces los ojos de la estatua se iluminan de rojo y un mensaje del sistema aparece, informándole que un jugador de rango superior ha sido enviado por la facción del ángel, que debe obedecer sus órdenes y juntos eliminar al nigromante. Esta es la advertencia final. Si se atreven a ignorar las órdenes, serán juzgados. En ese instante, llega su asistente para informarle que desconocidos han llegado hasta la base y por lo que pudieron identificar, vienen de un servidor extranjero. Según lo que dicen, son de la facción del ángel y están aclamando ser los dueños de la estatua de 6 alas. Además, están exigiendo ver al comandante. Ella le advierte que estas personas son peligrosas, pues cuando uno de los guardias intentó detenerlos, ellos crearon una tormenta de nieve que mandó a volar a 50 tropas y todo el puesto de guardia. El espadachín no puede creerlo. ¿De verdad hicieron esto contra tropas de élite? Pero el asistente no puede afirmarlo con seguridad. Por el momento le dice que lo mejor sería actuar con cautela y tratar de hablar con ellos de forma diplomática. El espadachín se siente abrumado. China, Japón y ahora Rusia finalmente se ha dado cuenta de que si Corea no se mantiene unido, va a terminar siendo devorada por las fuerzas extranjeras. Así que le ordena a su asistente ir en busca de Sungu. Ella le pregunta si está seguro, y él le responde que esos tipos han venido a mostrar sus cuchillos, por lo que deben responderles con algo del tamaño de una guadaña. En Sunwon también fueron visitados por extranjeros, en este caso, jugadores del servidor americano, más específicamente del servidor América 1. Ellos les dicen que llegaron a Corea hace 3 días. La razón por la que vinieron es por la facción del Árbol del Mundo, quienes han dejado una profunda impresión en ellos. Él se presenta como Jonathan Cage, líder del equipo de asuntos externos del WPU, la primera fuerza del servidor América 1. Kyung-soo no sabe muy bien qué hacer, así que también se presenta como el líder del equipo de asuntos externos de la facción del Árbol del Mundo. Dejando las formalidades a un lado, el tipo le pregunta si de casualidad pueden reunirse con el nigromante. En este momento, el nigromante ya se encuentra de camino hacia el gremio de la liberación, pero obviamente no puede simplemente decirle que no está, ya que si ellos tienen alguna intención oculta, pueden aprovechar esta información para intentar invadirlos. Así que se inventa una excusa, diciendo que de momento el nigromante está ocupado con asuntos internos y no podrá atenderlos hasta que termine. El señor no tiene ningún problema en esperar, así que va a retirarse por el momento y le dice que va a contactarlo cada 12 horas. Antes de irse, Kyung-soo le pregunta cuál es el motivo de la visita, a lo que él responde que quieren formar una organización de unificación internacional para traer la paz. Por eso es que están tan interesados en el renombrado héroe del servidor coreano. Para Kyung-soo, esta idea es demasiado idealista e incluso se atreve a decir que es imposible, pues le parece que aún es demasiado pronto para hablar de paz. Mientras van de camino, la asistente le informa a Sungu que la situación es crítica. Los jugadores rusos utilizaron magia de hielo y congelaron a todos los miembros del gremio de la liberación, incluido el espadachín. Nuestro prota queda impactado y le pregunta si aún siguen con vida. Lastimosamente, ella no lo sabe, pero tiene la esperanza de que esta magia solo los tenga retenidos sin causarles daño real.
Según la información recibida, los rusos plantaron algo en la montaña Namsan y poco después la temperatura de Seúl cayó significativamente. Incluso dicen que la montaña Namsan se volvió como el monte Everest y es tan fría que nadie puede acercarse. Al estar cerca de la ciudad, la temperatura baja radicalmente y Hanjo se preocupa de que Fuego Oscuro agarre un resfriado. En ese momento, Sungu le pregunta quién es Fuego Oscuro. Muy orgulloso, Hanjo le responde que ese es el nombre que escogió para el bebé dragón, un nombre que carga un poder indomable. En ese instante, nuestro prota supo que había tomado una terrible decisión al pedirle que se encargue del nombre. Por suerte, Jisoo también había estado pensando en uno, y este es mucho más apropiado. Mireu, una palabra coreana que desciende del chino y significa dragón. Al llegar al lugar, se encuentran con que todo está congelado y al pobre dragoncito ya se le están saliendo los mocos. Que por cierto, olvidé mencionar que para que no sufriera tanto frío, le dieron la piedra del espíritu de fuego. El asistente les informa que los rusos ya saben que están aquí y al parecer quieren negociar. Ella no confía en sus palabras y le advierte al nigromante que definitivamente están tramando algo. Sungu está de acuerdo con ella, pero de todas maneras tiene que ir, y le dice que una vez que ella esté fuera de su vista, debe aprovechar la oportunidad para escapar y comprobar si el equipo cruzado sigue con vida. Con esto dicho, nuestros héroes parten a encontrarse con ellos, a excepción de Jisoo, quien debe quedarse para cuidar del dragón, ya que ella es la única con la fuerza suficiente para contenerlo, y Sungu no puede permitir que los enemigos se enteren del bebé dragón, ya que podrían intentar robarlo. Quien los recibe es una rubia y un montón de gigantes adictos al vodka. Sin embargo, el jefe que vio en los recuerdos no se encuentra por ninguna parte, únicamente está uno de los osos rojos. Sungu le pregunta si ella es quien está a cargo, pero le responde que no, que ella es Tania, la líder de la Unión Oriental de Cazadores de Siberia. En cuanto al zar, se desmayó por beber mucho alcohol. Nuestra prota le pregunta directamente cuáles son los elementos de la negociación. Ella se sorprende de que sea tan directo, pues pensaba que iba a tener curiosidad sobre el por qué están haciendo esto, pero bueno, ella también prefiere ser directa. Así que le dice que les ofrecieron 200 millones de oro por su cabeza, pero si ellos les pagan 300 millones, van a perdonarles la vida, e incluso les ofrece ejecutar al hombre que les apuntó por 300 millones más, es decir, 600 millones de oro. Nuestros protas se quedan en silencio, y ella, al ver que no tienen el dinero para pagar, libera su poder de hielo y les advierte que corran antes de que el zar despierte. Pero Sungu no retrocede ni un centímetro y le hace una mejor oferta. Si ella le da 200 millones, la va a dejar regresar con vida. Ella toma esto como un gran insulto y entonces libera aún más de su poder. Sungu utiliza su transformación de Lich y con las llamas que desprende es capaz de evaporar el ataque de hielo. Ella le pregunta cómo es esto posible. Si se supone que es un nigromante, ¿cómo es que puede liberar tanto calor? La respuesta, amigos míos, es la armadura del infierno, que al parecer no solo le otorga resistencia al fuego, sino que también es capaz de liberar calor. Ahora que no deben preocuparse por la tormenta, Sungu envía sus esqueletos, mientras que la chica envía a su ejército de hombres bebedores de vodka. Las cosas resultan bastante complicadas. La chica utiliza su magia de hielo para atrapar a los esqueletos, mientras que los hombres los hacen explotar con armas de largo alcance. Este ataque resulta ser muy efectivo, pues como los huesos están congelados, Sungu es incapaz de revivirlos. De esta forma, planean acabar con su ejército poco a poco, pero ellos no cuentan con una cosa, y es que nuestro prota no solo es capaz de controlar esqueletos, ahora también puede controlar fantasmas. Así que Sungu los equipa con lanzas de huesos y los envía a atacar incesablemente. Con esto, logran eliminar a uno de los rusos y no les queda más opción que comenzar a retroceder. Pero entonces, los Wyverns aparecen y dejan caer desde el cielo una gran cantidad de zombies. Tania utiliza su magia de hielo para protegerlos, pero aún así, los zombies logran alcanzarlos. El sirviente más leal del maestro, Víctor, finalmente ha regresado, y justo como le ordenaron, convirtió a todos los cadáveres de monstruos en el servidor norcoreano en zombies. Al verse rodeado, los rusos intentan contactar a los exploradores en el exterior para pedir refuerzos, pero Jisoo ya se había adelantado y se encargó de eliminar a cada uno de ellos. Tania les grita que deben mantener la calma, que son solo zombies y pueden derrotarlos fácilmente, pero a nuestro prota ya se le está acabando la paciencia. El hecho de que piensen que tienen posibilidad de ganar lo molesta, así que invoca a su nuevo esqueleto, Salamandra, y le ordena acabar con ella. A pesar de que la salamandra es mucho más débil que cuando estaba viva, está muy seguro de que es suficiente para detener a un simple mago. Sungu aprovecha este momento para eliminar al oso rojo, pues desde un inicio tenía muchas ganas de convertirlo en esqueleto. Los rusos, al verse sin escapatoria, deciden tomar a la mujer y al niño como rehenes, pero ese niño del que hablan es Hanjo, y como se atrevieron a subestimarlo, ahora les va a enseñar su verdadero poder. Tania finalmente se da cuenta de que esta situación lo supera, no tienen ninguna posibilidad de vencerlo, así que no les queda de otra más que despertar al zar. Ellos tienen totalmente prohibido despertarlo, pero están en una situación de vida o muerte, así que tienen que hacerlo. O bueno, en realidad eso ya no es necesario, pues el fuerte alboroto ya lo despertó y ahora el druida está muy molesto. Él llama a nuestro protagonista, el perro de la muerte, y está tan confiado en su poder que incluso le dice que va a disecarlo y colgarlo en su habitación como un trofeo. De repente, Jisoo aparece gritando muy preocupada,
pues Mireu ha desaparecido. Sin embargo, en ese mismo instante, el dragón aparece desde abajo de la tierra. Sungu no podía creerlo, incluso fue capaz de replicar su habilidad Movimiento de Sombra. Al druida le llama mucho la atención ese lagarto y le dice que tiene el tamaño perfecto para pisotearlo. Al dragón parece no haberle gustado sus palabras. Él utiliza su habilidad Miedo de Dragón en contra de sus osos, pero a diferencia de los pollos, ellos tienen una estadística de fuerza mucho más alta, por lo que la habilidad solo se aplica parcialmente y disminuye todas sus funciones corporales en un 60%. Los osos de inmediato comienzan a sentir miedo y se echan para atrás, cosa que hace enfurecer al druida y les ordena pisotear a ese maldito lagarto de inmediato. Mireu no se deja intimidar y ahora nos muestra que también aprendió la habilidad Regeneración de Espíritus Gigantes. Sungu no puede creer que también haya aprendido esa habilidad, pero está confundido. ¿Cómo piensa usarla si no ha invocado ningún esqueleto? Es entonces cuando aparecen los pollos. El druida le pregunta, ¿por qué demonios trajeron unos pollos? Pero Sungu tampoco sabe el por qué. Para su sorpresa, el bebé dragón es capaz de crear una nueva habilidad a partir de las habilidades que heredó de Sungu. Su nombre es Llama de la Muerte, la cual hace que los esqueletos se prendan en fuego. Víctor está muy sorprendido y le pregunta si ese dragón es un dios de la magia o algo así, pero la verdad es que Sungu tampoco tiene ni idea. Al dragón parece que le agrada mucho Víctor y ahora comienza a jugar con su cráneo. En ese instante, el sistema les avisa que han desbloqueado una sinergia al reunir 3 o más usuarios con magia de muerte nivel Lich. Sus ítems exclusivos ascienden a su nivel definitivo. Gracias a esto, su habilidad producción de armas de hueso asciende hasta su nivel máximo. El druida está cansado de que jueguen con él, así que utiliza su habilidad Bomba del Zar y lo hace explotar todo. Perdona que interrumpa el video, solo quería contarte que hemos vuelto a hacer streams. Los martes, jueves y sábado a las 7 p.m. hora Colombia estoy haciendo directos en Kick. Así que ya sabes, si te gustan los directos que hacíamos hace 2 años, puedes venir a seguirme ahora mismo. Te dejo todos los enlaces en la descripción. Actualmente estamos leyendo una serie que ustedes mismos me recomendaron, Guía de Supervivencia del Extra de la Academia. Así que nos vemos en los streams. Sungu no lo puede creer, pues con esa bomba incluso destruyó a sus propias criaturas. El zar le responde que él ha malentendido las cosas. Esas bestias se asociaron con él porque querían sobrevivir, tal como hacen los jugadores. Pero él solo confía en sí mismo. Es muy diferente de alguien patético como un nigromante que tiene que confiar en sus esqueletos. Él ha logrado todo peleando por su cuenta. Sungu sabe que la batalla por venir va a ser muy complicada, así que le pide a Jisoo que por favor tome a Mieru y se vayan de aquí. El druida no pierde el tiempo, con una increíble agilidad salta por en medio de los esqueletos y lanza un golpe directo a nuestro protagonista. De inmediato, Sungu le ordena a sus esqueletos detenerlo, mientras que él carga su habilidad Bombardeo Demoníaco, pero sorprendentemente, ese tipo fue capaz de soportar el impacto, demostrando que su poder defensivo está en otro nivel. El druida se burla de su ataque. Después de todo lo que le habían hablado sobre el temible nigromante, él esperaba que fuera mucho más fuerte. En ese instante, una flecha pasa rozando su rostro, una flecha que lo hace enojar. Un mensaje le avisa a todos los jugadores que la bestia demoníaca está siendo invocada en el área. Los jugadores rusos entran en pánico. El zar va a usar el poder del peregrino del infierno y por tanto deben huir lo más lejos posible. De repente, un enorme portal aparece y de él emergen 3 perros negros gigantes. El sistema le avisa a Sungu que sus estadísticas disminuyeron 5 puntos debido al choque con una energía más poderosa, lo que en otras palabras significa que ese tipo también tiene una divinidad. Los perros son tan fuertes que arrasan con todos los esqueletos a su paso. Sungu intenta volar para escapar de su alcance, pero esas criaturas incluso son capaces de escalar los edificios. En aquel momento, Sungu fue capaz de ver una debilidad en su enemigo, pero el problema es que necesita un ataque suficientemente fuerte para hacerle daño. ¿Qué habilidad le podría funcionar? Revisando en el sistema, se da cuenta de que su habilidad producción de armas de hueso tiene una característica en la que no se había fijado antes: modelados libres. Gracias a esto, puede crear una mano gigante que finalmente lo logra golpear. Pero esto solo no va a ser suficiente, así que vuelve a usar su poder para crear unas balistas que disparan incesablemente. De inmediato, le ordena a Víctor que envíe a todos los zombies para que lleguen por la espalda, y entonces crea una enorme explosión de cadáveres. El objetivo de esto no solo era golpearlo con la explosión, sino también agotar todo el oxígeno a su alrededor para asfixiarlo. Sin embargo, lo único que lograron fue causarle unos rasguños. Y el druida le suelta una frase bastante badass: cuando un cazador fracasa en la cacería, se convierte en la presa. Los 3 perros se fusionan, y entonces la verdadera divinidad de ese bastardo se revela: Cerbero, el guardián del infierno. Nuestro protagonista puede sentir el peligro, así que esquiva todos los ataques, ya que sabe muy bien que si tan solo uno de esos lo llega a golpear, podría ser su fin. No obstante, un enorme portal se abre frente a ellos, y Han Kang-seok, el ranker número 1 de Corea, sale de él. Él les dice que vino hasta aquí luego de sentir la energía del infierno, pero para su decepción, se trata solo de un peregrino.
El druida le pregunta qué clase de bastardo es él, pero Kangseok le responde con otra pregunta. ¿Recibiste el apoyo de la facción del ángel? Y utilizaste el poder de la dimensión infernal, ¿verdad? El druida le pregunta de qué está hablando y actúa como si no supiera nada, pero Kangseok le dice que deje de hacerse el tonto. El hecho de que tenga cerbero es la mayor de todas las pruebas, pues esta ni siquiera es una divinidad normal. Sorprendido, el druida le pregunta cómo es que sabe eso, a lo que responde que cómo podría no saberlo si él es quien se convertirá en el dueño del infierno, el rey demonio. Sung finalmente descubre la razón por la que ese sujeto es tan poderoso. Resulta que todo este tiempo ha sido el rey demonio. Esto tiene mucho sentido, teniendo en cuenta su alto interés por las misiones relacionadas con la dimensión infernal, y ahora solo puede preguntarse si quizás en un futuro será capaz de adquirir una autoridad que le permita controlar a los monstruos de esa dimensión. El druida finalmente logra recordarlo. Él es el puesto número 1 del servidor coreano, aquel que destruyó la isla japonesa. Él le confiesa que desde el momento en que lo vio en esa transmisión, supo que era alguien grande, pero eso no lo va a intimidar. Pero a Kangseok solo le bastó alzar su bastón para mandarlo a la mierda. Sin embargo, su defensa vuelve a sorprender, siendo capaz de sobrevivir. Así que Kangseok usa un ataque más poderoso, pero aún logra sobrevivir. Así que vuelve a golpearlo, pero esa maldita cucaracha sigue sin morir. Así que a nuestro rey demonio no le queda más que ponerse serio. O bueno, eso iba a ser, hasta que ese tipo utilizó un fragmento del ángel que le permitió escapar. La mascota está llena de rabia, no puede creer que lo hayan perdido, pero en cuanto a Kangseok, parece que en realidad no le importa mucho. Así que ella le mete unas buenas patadas para que se tome las cosas con más seriedad. Kangseok saluda al nigromante, hace tiempo que no se veían, y la verdad no se esperaba que su reencuentro fuera de esta forma. Pero debe admitir que cuando se trata de ítems, siempre está bendecido. Primero un árbol del mundo, y ahora incluso un dragón. Mientras que él, lo único que ha conseguido es esa mascota ruidosa. Sungo le pregunta cómo es que llegó hasta aquí. Kangseok le explica que en realidad no tenía idea que lo iba a encontrar en este lugar. Solo vino por una misión y ahí fue cuando sintió el poder del infierno. Ahora le pregunta si realmente es un rey demonio. Un poco avergonzado, le responde que es un hombre un poco infantil, pero se podría decir que es como una divinidad oculta. Sungo entonces le pregunta si la razón por la que busca la puerta demoníaca es para completar una misión y convertirse en ese tal rey demonio. Él admite que justamente eso es lo que busca, pero la misión se ha tornado demasiado larga y está empezando a cansarse, tanto así que solo quiere abandonarlo todo. Rey demonio. Ese es sin duda un título muy intimidante, pero lo que realmente importa es cuáles son sus intenciones, qué es lo que planea hacer con todo ese poder. Así que le pregunta qué tiene de bueno convertirse en rey demonio. ¿Ese título le permite detener a los monstruos infernales que están invadiendo la Tierra? Kangseok supone que ya conoció a esa cosa llamada Devorador del Mundo, pues le dice que si no hacen nada para detenerla, la Tierra va a terminar siendo destruida. Aunque incluso, si tienen suerte y detienen al ojo, aún podrían ser dominados por los ángeles o los demonios. Él le confirma que aunque sus formas son diferentes, siguen siendo invasores. Él está seguro de que Sungo llegó a la misma conclusión. La única forma de poder evitarlo es crear un poder autónomo que no confíe en ningún bando, y eso es algo que Sungo ha estado haciendo muy bien con su facción del Árbol del Mundo. Lo que él está haciendo con el inframundo también es un camino hacia eso. Sungo se sonroja al ser halagado por el ranker número 1, pero antes de que pudieran seguir conversando, la comida de emergencia le avisa que otra puerta demoníaca se ha abierto, por lo que deben irse de inmediato a detenerla. Mientras se marcha, Kangseok le pide al nigromante volver a reunirse cuando tengan tiempo, aunque ni siquiera sabe si tendrán la oportunidad. El nigromante le responde que siempre que estén vivos podrán hacerlo, así que Kangseok le pide que por favor no muera hasta entonces. Ahora que las cosas por fin terminaron, la secretaria sale corriendo para buscar al espadachín y sus compañeros. Por suerte, ninguno de ellos había muerto, pero debido al congelamiento, ahora están muy débiles y el espadachín llega con más malas noticias, pues resulta que antes de que todo esto comenzara, destruyó una estatua de la facción del ángel y despertó la furia de estos seres, por lo que ahora un ángel va a descender del cielo para juzgarlos a todos. A Sungo esto no le asusta para nada, al contrario, ahora se pregunta si acaso los ángeles tienen huesos, pues de ser el caso, le encantaría convertirlos en parte de su ejército. La temperatura en toda la ciudad está demasiado baja y luego de interrogar a los rusos, pudieron descubrir que esto es debido a algo llamado semilla del hielo, que ellos mismos plantaron en Namsam. Básicamente, lo único que deben hacer es retirar la semilla, pero esto es mucho más difícil de lo que parece, pues mientras más se acercan a la semilla, las temperaturas son más frías, y la única forma de poder llegar hasta ellas sin congelarse es con una habilidad que le otorgue inmunidad total contra el frío. Sungo no tiene una habilidad contra el frío, pero él confía en que podrá soportarlo gracias al aura de la salamandra. De esta forma, nuestros protagonistas toman un helicóptero que los lleva lo más cerca posible de la montaña. Los jugadores le informan a Sungo dónde se encuentra exactamente la semilla y le dicen que la temperatura registrada en ese lugar es de menos 259 grados. Ellos le advierten que en esas condiciones los pulmones se congelarían al instante, solo por respirar el aire. Pero gracias a todo el calor que emite nuestro protagonista, es capaz de contrarrestar estos efectos y llega hasta el centro del área, donde el sistema le avisa que si quiere desactivar la semilla, primero tiene que despegarla de la torre.
aquí la cosa se pone mucho más complicada, incluso con el aura de la salamandra. A Sungu le cuesta poder acercarse, y a medida que avanza hacia la semilla todo se vuelve peor. Su única esperanza es poder resistir con la piedra de fuego avanzada. El sistema le avisa que está siendo expuesto a un frío extremo, y esto disminuye sus estadísticas físicas un 70%. A este paso, nuestro prota podría morir, pero ya es muy tarde para dar marcha atrás. Así que activa la piedra del espíritu de fuego y estira la mano para intentar alcanzarla. El frío se incrementa radicalmente, pero Sungu no se rinde. A pesar del gran peligro que implica, decide ir hasta el final, y gracias a eso, fue capaz de extraer la semilla. Como recompensa, su resistencia al frío aumenta 2%, y obviamente obtuvo la semilla de hielo, la cual otorga un 10% de resistencia al frío y reduce un 80% el consumo de maná cuando utilice magia de reino helado. Además de que puede instalarla en un terreno elevado para manifestar una era del hielo. Ahora que habían lidiado con este problema, es momento de preocuparse por el descenso de los ángeles. El espadachín vuelve a pedir disculpas. Justo como Sungu les advirtió, jugar con las tribus absolutas está lejos de un final feliz. Otra cosa de la que nos enteramos es que según la información del sistema, cuando el ángel árbitro descienda, las estadísticas de todos los jugadores en la facción del ángel disminuirán en un 90%, y la única forma de poder recibir el perdón es ofreciendo un sacrificio de 500 jugadores. Sungu le aconseja al espadachín que a partir de ahora empiece a cultivar un poder autónomo, pues no solo es la facción del ángel y del demonio quienes les apuntan. En este mundo existen cosas incluso más horribles que quieren apoderarse del planeta. Al demostrar su apoyo por el gremio de la liberación, el sistema le asigna a Sungu una nueva misión, Deber del Guardián 2. Básicamente, debe proteger a los candidatos al juicio de la facción del ángel y como recompensa podrá recibir una mejora de su divinidad o un ticket de cambio de trabajo. Sungu se sorprende mucho al recibir esta misión, pues esta fue la misma que se activó en aquel entonces, cuando se abrió la dimensión y la puerta demoníaca. Y esto nos da a entender que las tribus absolutas no son diferentes de los monstruos, y que el término guardián se refiere a aquellos que protegen esta tierra sin tomar prestado poder de seres externos. Al parecer, Sungu ya tiene un plan en mente sobre cómo poder derrotar a ese supuesto ángel árbitro, así que le pide al espadachín que reúna tanta gente como sea posible, con trabajos que controlen el agua y el fuego. Justo como se lo pidieron, la secretaria reunió todos los camiones cisternas y depósitos de agua cercanos, incluso llenaron los helicópteros con agua. Ella le pregunta qué es lo que planean hacer con todo esto, pero la verdad es que él tampoco tiene idea. Al ser parte de la facción del ángel, decidieron que lo mejor es que Sungu no les contara nada, o de otra forma, sus planes podrían filtrarse. El tiempo para el juicio finalmente terminó. El cielo comienza a despejarse y en medio de las nubes desciende una criatura que parece de todo, menos un ángel. Todos los jugadores no pueden evitar sentirse como estúpidos, no pueden creer que esa cosa sea el ángel al que han estado sirviendo. Siguiendo el plan, comienzan a rociarlo con agua, mientras que los magos de fuego utilizan sus llamas para evaporarla. El ángel los llama pecadores de la tierra y les dice que hoy es el final de sus vidas. Con un solo movimiento, hace que la mayoría de los jugadores colapsen. Los pocos que lograron mantenerse de pie continúan lanzando agua. Es entonces cuando nuestros protagonistas finalmente aparecen. Al ángel, su ataque no le causa ningún rasguño y le dice que no hay forma en que puedan rivalizar con él. Sin embargo, Sungu no planeaba enfrentarlo con sus puños. En cambio, aprovecha la oportunidad para lanzarle la semilla de hielo. Todo el vapor de agua que estaban creando los jugadores se congela de inmediato y con ello logran congelar al ángel también. Pero no se pueden confiar, el espadachín les ordena no detenerse. Los movimientos de ese monstruo se detuvieron por completo. Esta es su oportunidad para derrotarlo, y para ello, lo que deben hacer es atacarlo todos juntos al mismo tiempo. Los jugadores atacan con todo lo que tienen, y Sungu utiliza su habilidad más poderosa, el bombardeo demoníaco recargado al máximo. Lo lograron, y como recompensa, Sungu recibe 35 millones de oro, unos aumentos a sus estadísticas que pueden ver aquí en pantalla, un aumento al nivel 23, y Sungu elige un ascenso permanente de su divinidad como recompensa por la misión exclusiva. Y se preguntarán, ¿qué puede hacer ahora que su divinidad aumentó al nivel 2? Pues simplemente, su transformación en Anubis ahora dura 30 minutos más, y sus estadísticas incrementaron 5 puntos. La misión de Sungu era solamente salvar a los jugadores que iban a ser juzgados, pero como fue capaz incluso de destruir al ángel, el sistema le otorga una recompensa extra, un emblema del árbitro, el cual le permite designar a miembros de su facción como candidatos a juicio. Con esto, puede rastrear su ubicación y temporalmente puede reducir sus estadísticas un 90%. Al tener este objeto, el sistema les avisa que está cerca de cumplir otra condición oculta. Si consigue otro emblema del árbitro, podrá obtener una recompensa especial, y al tratarse de una condición tan difícil, Sungu tiene la esperanza de que por lo menos sea una nueva divinidad. Los miembros del gremio de la liberación gritan llenos de entusiasmo. Por fin, luego de tantas luchas, lograron cortar su conexión con la facción del ángel. Sungu intenta convertir al ángel en uno de sus esqueletos, pero el sistema le informa que no es posible despertar como un familiar a los seres que provienen de una dimensión externa.
aunque lo que sí pudo obtener son estos huesos de la tribu absoluta, que en sus manos se convierten en un material bastante valioso. Con ellos, crea unas armas y armaduras de rango heroico que le otorgan a los esqueletos el efecto de ignorar el poder defensivo del enemigo en un 10%. El espadachín se acerca con el nigromante, nuevamente admite su gran error y le dice que aunque sea un poco tarde, le gustaría intentar alcanzar el final de este juego juntos. Sin ninguna clase de rencor, Sungo aprieta su mano y le dice que por supuesto. Pero en este manga no se puede disfrutar ni un momento de tranquilidad, pues de la nada aparece Haiyon, muy exaltada, pues algo terrible acaba de ocurrir. Los jugadores que vinieron a visitarlo desde Estados Unidos fueron asesinados. De inmediato, van de regreso a la facción y Kyungsu le explica lo sucedido. Mientras él estaba ausente, un grupo de jugadores americanos vinieron a reunirse con él. Sin embargo, poco tiempo después, el navío en el que vinieron explotó repentinamente y los guardacostas vieron a los asesinos huir. Este es un grave problema, pues podría comenzar una guerra contra Estados Unidos si llegan a pensar que ellos fueron quienes los mataron. Kyungsu también le cuenta que la situación en China ha empeorado. El servidor 1 logró conquistar el servidor 2 y han unificado a todo el país. Esta es una terrible noticia, pues debido a la guerra interna, China había estado muy ocupado, pero ahora no tendrá ningún impedimento para invadir Corea. El vehículo en el que llegaron los estadounidenses es un barco que en lugar de navegar por el mar, vuela a través del cielo. Kyungsu decide llamarlo hidroavión. Al parecer, todo este tiempo se había estado ocultando entre las nubes, pero luego de que ocurrió la explosión, la nave cayó aquí. Luego de investigar, el soldado, que sigo sin recordar su nombre, descubrió que hay un espacio vacío en cada motor de la sala de máquinas, por lo que supone que ahí es donde colocaban el ítem que hacía volar el barco. Pero como no está, lo más probable es que los asesinos lo hayan robado. Esto también significa que este no es el único hidroavión. Al parecer, los estadounidenses han desarrollado mucho su tecnología y eso les ha permitido manufacturar este tipo de naves a gran escala. En total, encontraron 42 cadáveres y por más que buscaron, no hallaron ningún rastro de infiltración, lo que significa que el conflicto inició desde adentro. Así que probablemente esto se trata de algún tipo de guerra civil, un conflicto entre los mismos jugadores estadounidenses. De repente, Jisoo pudo sentir algo extraño en la nave y le grita a todos que evacúen de inmediato. Sungo utiliza sus espectros para investigar y se encuentra con esta trampa. Si un jugador se acerca a 5 metros de esta caja, los 3000 insectos mortalmente venenosos serán liberados y dicho jugador morirá luego de 10 picaduras sin importar su poder defensivo. Por suerte, Jisoo fue capaz de detectarlo a tiempo, o de lo contrario, muchas personas habrían muerto. Llegados a esta situación, Sungo le pide a Kyungsu que encuentre un hombre lobo de color blanco por medio de la compañía de cazadores, el líder de los hombres bestia. Con su psicometría, que puede leer las memorias de los objetos, podrán encontrar la información que necesitan. Al parecer, la caja no se activa con los esqueletos, por lo que Sungo planea devolvérselas tal como está. Mientras tanto, podemos ver qué sucedió con los estadounidenses. Justo como nuestros protagonistas sospechaban, todo se trata de un conflicto interno. Cage fue traicionado por su subordinado, pues al parecer, dentro de la nación estadounidense existen dos bandos. Por un lado está el presidente Love, quien lucha en contra de las facciones absolutas y tiene en alta estima al nigromante. Cage es un seguidor de este hombre y vino a Corea precisamente para solicitar la colaboración del nigromante. Por otro lado, está el almirante William Baker. Él es todo lo contrario, un partidario de la facción del Ángel, que ve al nigromante como un enemigo y tiene el objetivo de destruir el árbol del mundo. Este tipo rubio llamado Parker es un seguidor del almirante Baker. Todo este tiempo ha estado infiltrado dentro del equipo del presidente Love y ahora ha aprovechado la oportunidad para traicionarlos. Jonathan intenta convencerlo, pero ya es demasiado tarde. El plan ya se ha puesto en marcha. Esos bastardos para decir que él y la aeronave fueron masacrados por el nigromante, y de esta forma el almirante Baker recibirá el apoyo del Parlamento Temporal y enviarán su flota de aeronaves para acabar con los terroristas y especialmente con el árbol del mundo. Jonathan sigue intentando hacerle entender que está cometiendo un grave error, pero la conversación es interrumpida cuando varios espectros aparecen en la sala. Ellos no entienden qué está pasando, hasta que de repente estalla una explosión y se revela el nigromante. El hombre lobo le confirma que ese tipo rubio es quien está detrás de todo esto. Parker intenta engañarlos, diciéndoles que este es un conflicto interno, que no tiene nada que ver con ellos, que el motín comenzó por culpa del liderazgo de Jonathan, y se podría decir que es simplemente una disputa familiar. Incluso se atreven a afirmar que ellos se encargaron de detener todo el conflicto y actualmente lo están interrogando. Pero el nigromante no es estúpido. Sin pensarlo, lo agarra por el cuello y le aclara que él no vino hasta aquí para tener una conversación diplomática, que su hobby es masacrar brutalmente a los bastardos extranjeros que intentan invadir su tierra. Parker le dice que torturarlo no servirá de nada, que lo único que hace es desperdiciar su tiempo. En cambio, si lo que quiere es matarlo, le dice que lo haga ahora mismo. El hombre lobo suelta un suspiro. Ellos no van a torturarlo, no tienen por qué hacer algo tan innecesario.
Jisoo ya se encargó de someter a todos los jugadores en el edificio y el nigromante le dice que a partir de este momento ellos serán quienes tengan la ventaja en esta batalla política. El soldado está muy contento, pues gracias a esta batalla pudieron obtener las piedras de levitación, que son las que le permitían a la nave volar por los cielos. Hanko se encarga de curar las heridas de Jonathan y ahora Sungu le pregunta por qué motivo vino hasta aquí y quiere una respuesta directa, nada de tonterías como amistades y diplomacia. Jonathan le explica que a pesar de la terrible situación en el mundo, algunos servidores como el americano han logrado estabilizarse hasta cierto punto. Sin embargo, ese no es el caso para Sudamérica, más específicamente el Amazonas. La inmensa selva conocida como el pulmón del mundo se ha convertido en un área en la que ni siquiera los jugadores brasileños pueden hacer algo. Una situación similar a lo que pasó en Corea del Norte está sucediendo y ahora los monstruos amenazan con invadir América del Norte. Por ese motivo, los estadounidenses están planeando crear una unión mundial y con la ayuda de todos los países poder detener esa enorme amenaza. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que acaba de suceder, Sungu supone que no todos en el servidor americano quieren lo mismo. Jonathan le explica que luego de alcanzar cierto nivel de estabilidad, las batallas por el poder y la autoridad comenzaron a aparecer. Lo que acaba de ocurrir es precisamente el resultado de estos conflictos. Además, les advierte que las noticias falsas ya deben haber llegado a Washington y las naves no tardarán en llegar a Corea. Ellos le piden que contacte a la comunidad del servidor americano para detenerlos, pero lastimosamente, esos bastardos se encargaron de destruir todos los teléfonos, así que no hay forma de ponerse en contacto. Sungu le pregunta si puede regresar a Estados Unidos utilizando la aeronave, pero él le responde que no. Es imposible cruzar el Océano Pacífico. Esa nave no resistirá las tormentas mágicas y los ataques de los monstruos voladores. La única forma de lograrlo es con la aeronave mensajera. Pero ahora que fue completamente destruida, no hay ninguna chance. Solo los técnicos de Estados Unidos podrían repararla. O eso es lo que él pensaba, porque en realidad los chicos ya se encargaron de arreglarla. Jonathan no lo puede creer. Una nave voladora, que es la obra maestra de Estados Unidos, construida por incontables técnicos e ingenieros mágicos, ¿fue arreglada en un solo día? Conmocionado les pregunta quiénes fueron los que hicieron esto, y se sorprende aún más al ver que eran solo 3 personas, un ingeniero, un estudiante de ingeniería y un estudiante de posgrado. Lo mejor de todo es cuando el soldado le dice que en realidad no solo arreglaron la nave, sino que incluso aprovecharon para hacerle algunas mejoras. La nave ahora está equipada con un arma de rango legendario que dispara balas espirituales. Jonathan le pide al nigromante que por favor le regrese la aeronave mensajera, así podrá ir al servidor americano y detenerlos. Necesitan actuar rápido, antes de que el almirante Baker tome el control del parlamento. Pero Sungu le dice que está confundiendo las cosas. Aquellos con quienes pelearon ayer eran traidores que intentaron invadir esta tierra. Ellos pelearon contra esos invasores y ganaron. Por tanto, la nave es su botín de batalla. O en otras palabras, le está diciendo que no se las va a regresar. Poco tiempo después, Hanko llega con malas noticias. Una flota de aeronaves apareció en la costa sur y bombardearon indiscriminadamente toda la ciudad de Changwon. Sungu no lo puede creer. Cruzar el Océano Pacífico en tan poco tiempo es simplemente ridículo. Pero Jonathan le explica que en la WPU tienen un ítem secreto llamado saltador de servidor. Con este objeto pueden abrir un portal directo hacia otros servidores. Sin embargo, el poder de este portal es limitado. Las naves que llegaron al sur son solo una pequeña parte de la flota y Jonathan les advierte que lo que deben estar planeando es incapacitar el sur de Corea para poder instalar el hiperportal. Con este dispositivo serán capaces de traer la flota completa y entonces no habrá ninguna oportunidad, pues él no puede olvidar aquel momento en que el almirante Baker aniquiló a 20.000 orcos de hierro con este poder. Sin embargo, instalar el hiperportal requiere de tiempo, por lo que si actúan ahora, serán capaces de detenerlos antes de que lo activen. Y por suerte, su buen amigo, el rey de la Gran Cordillera, les dio una piedra espacial. Aunque eso sí, les tocó comprarles 1000 bolsas de las patatas que plantaron. Los pobres ya están aburridos de solo comer papas. Mientras tanto, podemos ver a los invasores estadounidenses, quienes nos dejan saber que antes de venir a Corea, el almirante Baker invadió y destruyó Filadelfia para derrocar al presidente Love. También podemos ver que ellos han sido engañados. Ellos ven al almirante Baker como un salvador y piensan que el nigromante es un psicópata que no dudó en aniquilar a sus compañeros estadounidenses. Ya solo faltan 6 horas para que la instalación del hiperportal sea completada, pero de repente, una caja cae justo detrás de ellos. La caja del jugador asesino libera los 3000 insectos venenosos y toda la nave explota de inmediato. Todos los estadounidenses activan las alertas. La flota enemiga del nigromante ha aparecido. Ellos no entienden cuál es el objetivo del nigromante, pues desde su punto de vista, atacarlos de frente con una sola nave es un acto suicida, pues ellos tienen un escudo protector que los defenderá de cualquier ataque. Pero lo que ellos no saben es que nuestros muchachos mejoraron las armas de la aeronave y con un solo disparo fueron capaces de romper el escudo por completo. Los soldados le reportan al almirante que el Blue Wing fue impactado y ya no detectan ninguna señal de movimiento. No obstante, luego de un rato, la nave vuelve a moverse. Ellos piensan que lograron sobrevivir de alguna forma, pero el almirante les ordena que los bombardeen, pues en realidad no sobrevivieron, sino que fueron transformados en esqueletos.
Sungu invoca a Víctor y luego lo desinvoca y luego lo vuelve a invocar y repite este proceso varias veces, ya que esto activa una sinergia oculta llamada Armonía de la Muerte que le permite aumentar una de sus habilidades hasta su rango definitivo y él decide aumentar su habilidad de producción de armas. A Víctor no le gusta para nada ese proceso de invocación e incluso le dice que le provoca náuseas, pero Sungu le responde que biológicamente hablando es imposible que sienta náuseas. Y ahí es donde Víctor se lo papea, pues le dice que si piensa de esa forma, es biológicamente imposible que un esqueleto como él se pueda mover. Y tiene razón. Antes de darse cuenta, nuestros muchachos fueron rodeados por todas las naves y ahora están en el rango perfecto para ser bombardeados. Todas las naves disparan al mismo tiempo y los estadounidenses comienzan a celebrar. Lograron destruir al nigromante. Pero a ellos se les olvida algo muy importante. Él es el fucking protagonista de esta historia, así que por algún motivo que no se explica, no recibió ni un rasguño. Sungu utiliza su producción de armas de hueso y transforma a todos los wyverns en manos gigantes que rompen los escudos de las naves y arrojan cadáveres de monstruos para luego hacerlos explotar. Sin embargo, esas naves son demasiado robustas, por lo que tratar de destruirlas solo con explosión de cadáveres va a ser muy difícil. En cambio, decide utilizar su explosión de alta presión. Esta habilidad hace que todos los cadáveres se hinchen, y con esto, la explosión es mucho más poderosa. Ahora, ya solo les quedan 3 naves por destruir. El almirante acribilla a quienes estaban a cargo del bombardeo por fallar su misión, y ahora le ordena a los otros soldados que destruyan de inmediato el hiperportal que estaban construyendo, pues ya han perdido esta batalla, y deben retirarse de inmediato, pero también deben impedir que el nigromante tome control del portal. Además, les advierte que no va a dudar en eliminar a todos los inútiles que sean incapaces de seguir sus órdenes. Pero, lastimosamente para el almirante, el nigromante ya se adelantó a sus planes, eliminaron a todos los soldados y tomaron el control del hiperportal. Jonathan no para de sorprenderse, pues nunca se hubiera imaginado que la flota del almirante Baker podría ser aplastada de esa forma. Ahora que los muchachos tienen control del portal, planean ir directo a Washington, que es la ciudad donde se encuentra la sede principal de la WPU. En Estados Unidos, las alarmas comenzaron a sonar, avisándole a todas las flotas que detengan el ataque y se mantengan en estado de alerta nivel 2. Los soldados no entienden qué está ocurriendo. Llevan 4 horas preparando este ataque y ahora de repente les piden que lo cancelen. Entre los soldados circulan rumores de que la flota del almirante fue destruida, pero para ellos eso es algo ridículo. La flota del almirante fue capaz de destruir a los bandidos de Filadelfia y los 20.000 orcos sin sufrir ni una sola baja. Es imposible que haya sido destruidos en solo medio día. Así que ellos deciden creer que el almirante ya terminó la batalla, que el poder de su flota fue tan superior que destruyó fácilmente al nigromante y que la razón por la que no se han reportado debe ser porque encontraron algún tesoro exótico y quieren quedárselo todo. Pero su teoría desaparece cuando de la nada se abre un portal y un montón de raíces atrapan y se llevan a todas sus naves. Nuestros 3 héroes atraviesan el portal y aparecen en Washington, mientras que todos los demás miembros de la facción se quedaron esperando en Corea a que las naves sean arrastradas para invadirlas de inmediato. Mientras surcan los cielos de Washington, a Jisoo le llama mucho la atención un enorme edificio de colores. Ella le pregunta a Jonathan qué es ese lugar y él explica que ese es el taller enano, donde se fabrican las aeronaves y todo tipo de armas mágicas. Sungu se emociona al pensar que en ese lugar hay verdaderos enanos, pues él sabe muy bien que esa es una tribu que produce mucho dinero. Pero Jonathan les explica que en realidad lo de los enanos es solo un apodo. El nombre real es Taller Hearst, un sitio donde se reúnen cientos de herreros, y la palabra enano es usada en el efecto de la sinergia, por eso le dicen así. Jonathan puede ver desde el aire unos extraños tipos disfrazados de superhéroes. Ellos son sus aliados, así que descienden de inmediato. Al ver que sigue con vida, se ponen muy felices. Aquí conocemos a la presidenta Love, y es que resulta que todo ese tiempo se había tratado de una mujer. Ella le da las gracias al nigromante y le promete que más tarde le dará una recompensa apropiada. Pero mientras tanto, le pide que por favor los acompañe al Capitolio. La presidenta no lo podía creer. La Guardia del Capitolio, la mejor unidad de élite de Estados Unidos, fue derrotada por 3 personas con total facilidad. Jisoo termina de humillarlos, diciendo que son demasiado débiles, y no solo por sus habilidades, sino que incluso sus niveles son muy bajos. Sungu también se dio cuenta de esto, así que supone que es culpa de la tecnología, y destruir todos los monstruos con el poder de sus naves no han tenido la posibilidad de aumentar su nivel y mejorar sus capacidades físicas. La presidenta irrumpe en el parlamento. Los políticos comienzan a criticarla y tacharla de rebelde, pero ella los calla con un grito. Ya es momento de que despierten y sepan la verdad. Jonathan Cage, quien se dijo que supuestamente había sido asesinado por el nigromante, está vivo, e incluso el nigromante está aquí. Cage les explica que todo esto fue un engaño del almirante Baker. Él tenía planeado tomar el control del Congreso, pero por suerte lograron detenerlo. La presidenta les da una larga charla explicando todo lo acontecido y desmintiendo todos los engaños del almirante Baker. Algunos seguidores del almirante intentaron detenerlos e incluso se atrevieron a insultar a nuestros protagonistas, pero obviamente ellos no se iban a quedar callados. Jisoo le dejó muy en claro que sus habilidades no están a la altura.
Enojado, el tipo intentó golpearla, pero ella solo necesitó de un dedo para detenerlo y con un corte lo silenció para siempre. Ahora que la situación está bajo control, Sung le pide a la presidenta como recompensa que le permita visitar el taller enano. El lugar es bastante impresionante, sobre todo aquellas luces en el exterior del edificio. Jonathan les explica que esas son bendiciones mágicas. Al parecer, todo el edificio está repleto de estas bendiciones y dependiendo del artefacto que vayan a fabricar, los herreros activan la bendición correspondiente. Sungu se sorprende, pues si no lo recuerda, el árbol del mundo también otorga estas bendiciones mágicas, pero ellos lograron crear las bendiciones por sí mismos, demostrándonos otra vez que los estadounidenses llevan la delantera en el sector manufacturero. Aquí adentro conocemos a quien dirige todo este lugar, el maestro Hearst, quien ciertamente tiene la apariencia de un enano. A él no le agrada mucho Sungu. Después de todo, él fue el responsable de destruir las aeronaves que creó con tanto esfuerzo. Pero un cliente es un cliente, y si tiene el dinero necesario, hará lo que le pida. Para nuestro prota, el dinero no es problema, pero le dice que lo que necesita fabricar es algo muy complicado, un ítem que podría cambiar incluso con el más ligero cambio de temperatura. Esto, en lugar de asustarlo, hace que el anciano se emocione. Hace tiempo que no fabrica nada interesante, así que de inmediato construye un espacio seguro de cualquier cambio de temperatura. Y ahora sí, Sungu se lo enseña. Lo que él quiere es que convierta su semilla de hielo en un cañón de mano. Pero el anciano le dice que está demente. ¿Cómo le puede pedir que cree una pistola usando este objeto? Y entonces Sungu le pregunta si eso significa que no puede hacerlo. Si ese es el caso, entonces tendrá que buscar herreros más habilidosos, pero el anciano nunca va a permitir que hieran su orgullo de esa forma, así que lo detiene, y aunque va a ser un gran dolor en el culo, le promete que lo van a lograr. Después de todo, nada es imposible en el taller de Hearst. Durante la noche, nuestro prota vuelve a reunirse con la presidenta Love, quien le dice que con el último incidente se dieron cuenta de que aún les falta mucho poder. Pero aún así, ella no planea rendirse ni esperar más tiempo. No saben lo que pasará con este mundo, y es por eso que han formado una alianza con el servidor de América Central y el servidor canadiense, y espera que él también acepte unirse a su alianza, pues su objetivo sigue siendo alcanzar la unificación mundial. A Sung, su idea le parece interesante, pero le dice que antes de eso, debería primero resolver el problema de los monstruos en el Amazonas. No obstante, la cosa no es tan sencilla como parece, pues la presidenta le explica que el bosque amazónico es dominado por un dragón adulto. Resulta que hace tiempo en Brasil existía una gran cantidad de jugadores poderosos, incluso habían algunos gremios que tenían hasta 10 jugadores por encima del nivel 20. Esto sorprende mucho a nuestro protagonista, pues en Corea solamente hay 3 jugadores que han alcanzado este nivel. Así que le pregunta si de verdad está segura sobre esta información. Al principio, ellos también creían que se trataba de algún error, pero cuando entraron en contacto con ellos, pudieron comprenderlo todo. El Amazonas es un lugar lleno de monstruos y mazmorras gigantes, así que ellos debían cazar monstruos todos los días para sobrevivir. Eso explica el por qué son tan poderosos. Pero, a pesar de su gran fuerza, todos ellos terminaron siendo aniquilados hace una semana. De acuerdo a los reportes, 2.800 jugadores, una unión de 13 gremios, fueron al Amazonas en una expedición para deshacerse de la fuente de esos monstruos, pero lo único que consiguieron fue un enorme castigo. Brasil y todo Sudamérica desapareció de la noche a la mañana. Yo sé que ustedes son unos desgraciados y nunca se quedan hasta el final del video, así que voy a darles la información importante de una vez. Mañana, domingo 2 de noviembre, voy a hacer un directo extensible leyendo los capítulos que siguen de Nigromante en solitario, así que si a ti te gustaría conocer cómo continúa esta historia, puedes ir ya mismo al canal, ir a la sección en vivo y activar las notificaciones del directo para que te notifiquen apenas comience. De igual forma te recomiendo unirte al servidor oficial del canal, que por ahí siempre avisamos cuando comienzan los streams, cuando hacemos nuevos videos y también puedes participar en diferentes dinámicas. Por ejemplo, hay una sección donde tú puedes recomendar el manga que más te gusta y ahí la gente vota para que lo leamos o para que lo resumamos en el canal. Así que ya sabes, tienes todos los links en la descripción. Al día siguiente, ellos recibieron una misión. El dragón que destruyó Sudamérica ahora se encuentra descansando, pero en 48 días volverá a estar activo y ha escogido Norteamérica como su siguiente objetivo. Los habitantes de esta región solo tienen 2 opciones: pelear o escapar. La misión también deja en claro que el dragón no se detendrá. Luego de destruir Norteamérica, su siguiente objetivo será el este de Asia. Con esta información, Sungu ya no tiene dudas. Sí o sí, tiene que formar una alianza con ellos, o de lo contrario, toda Asia sería destruida en tan solo 100 días. Pero ahora el problema es hallar un método para derrotar a esa temible criatura en tan solo 41 días. Al día siguiente, el anciano le entrega a Sungu su encargo. Con el ítem de hielo, creó esta arma llamada Depredador Invernal, que justo como nuestro prota quería, puede disparar poderosas balas congelantes. Este momento de felicidad es interrumpido por el sistema, quien les informa que la temporada Mundial 1 ha comenzado.
A partir de ahora, cada servidor debe seleccionar un maestro de servidor. Este maestro obtiene las siguientes autoridades. Puede crear alianzas con otros servidores, puede declarar la guerra contra otros servidores, o puede rendirse ante el servidor oponente y entregar toda autoridad. En dado caso, el servidor perdedor se convierte en una colonia y debe entregar una cantidad determinada de oro cada cierto tiempo. Todo esto llegó en el peor momento posible, pues el servidor de China 1 no pierde el tiempo y de inmediato declara la guerra contra Corea. Aunque bueno, Sungo prefiere verlo por el lado positivo y confía en que, durante esta batalla, podrá obtener algo que los ayude para derrotar al dragón. El nigromante solicita la ayuda del servidor americano, pero por mucho que la presidenta quiera apoyarlos, ahora mismo le resulta imposible. Sus fuerzas no se han recuperado del conflicto interno y aún deben mantener vigilados a los servidores vecinos. Sungo comprende perfectamente y se despide por ahora. Una vez que termine la guerra, volverá a ponerse en contacto. Kyungsoo ya se había preparado de antemano y ya tiene listo todo lo necesario para la guerra. Incluso ya se contactó con el gremio Hwarang, la compañía de cazadores y el gremio de la liberación, quienes de inmediato aceptaron ayudar. Pero, además de las grandes fuerzas, también están contactándose con todos los jugadores a lo largo del país y hay muchas personas que están dispuestos a ayudarlos. Incluso quienes no pueden luchar aún van a apoyarlos con oro e ítems. Sin siquiera darse cuenta, Sungo fue seleccionado como el maestro del servidor y a partir de ahora debe cargar con esa tremenda responsabilidad. Cosa que no le gusta para nada, pues en la historia los presidentes siempre han sido los más odiados. Al haber declarado la guerra, el servidor chino obtiene una ventaja y esto les permite escoger el campo de batalla y el primer evento de guerra. Una vez que hagan su elección, la guerra comenzará en 24 horas. Para poder ganar esta guerra, lo primero que necesitan es información y no hay nadie mejor para eso que la compañía de cazadores. Según ellos, hay 9,000 tropas reunidas en Beijing y se espera que el número aumente. Además, los sobrevivientes de la armada Kyushu parece que se unieron al servidor chino e incluso la flota del almirante Baker fue encontrada cerca de China. Los muchachos sienten miedo de tener que enfrentarse contra tantos enemigos, pero Sungo prefiere ver esto como una oportunidad de eliminarlos a todos al mismo tiempo. El servidor de China ha seleccionado el método de guerra y el campo de batalla. El campo de batalla será la ciudad de Sugun, Seúl y Busan. El evento de guerra se llama Divide y Conquista, el cual consiste de lo siguiente. Primero, el campo de batalla será dividido en 3 áreas, que ya mencioné anteriormente, y la batalla empezará simultáneamente en todas ellas. Segundo, al obtener la victoria en uno de los campos de batalla, se le dará a todo el servidor un potenciador de poder. Tercero, cuando uno de los campos de batalla termine, se abrirá un portal con el que el equipo ganador podrá unirse a otro campo de batalla. La estrategia de los chinos es bastante obvia. Ellos tienen confianza en que podrán llevarse la victoria en los campos de batalla donde no está el nigromante, así que planean recibir los potenciadores de las otras 2 áreas para al final agruparse todos y acabar con el nigromante. Lo peor de todo es que el enemigo puede saber de antemano dónde va a estar Sungo, pues esa es otra de las ventajas por haber sido quienes declararon la guerra. La situación se ha vuelto muy difícil. La mayor debilidad de nuestros protagonistas es la falta de números, y encima van a tener que dividirse en 3 campos de batalla. Sungo está meditando qué puede hacer para darle vuelta a la situación, y entonces un aliado muy importante aparece, el rey de la Gran Cordillera. Anoche pudo escuchar la voz de Dios y le dio una información importante, pero antes de decirle, le pide que revise que no estén siendo observados por ya saben quién. Sungo utiliza su artefacto y confirma que no los están viendo. Anoche, Dios le dijo que definitivamente el nigromante morirá a manos del dragón. Pero no debe preocuparse, porque Dios también le dijo cómo evitarlo. Lo que tiene que hacer es ofrecer la pequeña estatua de piedra del almirante Baker y el buque insignia al árbol del mundo. Con eso, todo estará solucionado. Pero claro, para poder lograrlo, primero tendrá que ganar la guerra que tiene enfrente. Y para que eso suceda, toda su familia que vive en la Gran Cordillera le prestará su ayuda. Por otro lado, el general en jefe del imperio, o en palabras más sencillas, la persona que está dirigiendo el ataque del servidor chino, se reúne con los enemigos del nigromante, el cazador de Siberia, Sir Boris, el almirante Baker, de Estados Unidos, y el gran anciano de Kyushu, el señor Miyamoto, que si no lo recuerdan, pues es el líder de la mafia japonesa. Todos ellos se reunieron con un objetivo en común: aniquilar al nigromante. Ellos tienen plena confianza en que pueden derrotar a Sungo, pero si ese bastardo del ranker número 1 se involucra, no podrán hacer nada, ya que es demasiado poderoso. Pero el general del imperio tiene todo bajo control, pues él se dio cuenta de que ese tipo no está interesado en proteger Corea o la guerra entre servidores. Su verdadero objetivo ya es en el poder del infierno. Es por eso que abrieron una puerta infernal de 3 pisos en Siberia. Eso es algo que no podrá ignorar, y mientras está ocupado, ellos tendrán total libertad para acabar con el nigromante. El general del imperio analizó las habilidades de todos los presentes y creó una estrategia perfecta. El más poderoso en batallas 1 a 1 es el señor Boris, quien incluso estuvo a punto de derrotar al nigromante.
así que él se encargará de enfrentarlo directamente, y para asegurar su victoria tendrá un ejército de sacerdotes apoyándolo. El señor Miyamoto le pregunta si el emperador no va a participar. El general del imperio le responde que su ejército es muy fuerte, que esta guerra será una victoria fácil, por lo que no va a ser necesario que el emperador se involucre. Todos los guerreros de Corea están reunidos y ahora Sungu tiene poco tiempo para decidir su estrategia. Debemos recordar que ellos tienen una gran desventaja, y es que el servidor coreano debe escoger primero cómo va a dividir a sus guerreros, mientras que el servidor chino podrá escoger luego de haber visto cómo ellos se dividen. Al final, decide apostar por una estrategia bastante arriesgada. En Seúl solo estará Jisoo junto al rey de la cordillera y casi un centenar de tigres rojos, mientras que el servidor chino se opondrá a ellos con casi 4.000 tropas. En Suwon va a luchar Hanjo junto a todos los demás guerreros de Corea. Básicamente, van a desplegar todo su poder en este lugar, mientras que el nigromante se va a encargar de proteger Busan solo. Sungu revisa la lista de sus oponentes y justo como esperaba, el enemigo formó un escuadrón especializado para luchar contra él. Lo bueno es que tiene 12 horas para prepararse antes de que comience la batalla, así que lo primero que hace es invocar y desinvocar al pobre de Víctor para crear la sinergia de los tres liches, mientras que al mismo tiempo alista todo el terreno a su favor. Cuando la guerra finalmente comienza, el druida se lanza al ataque como un loco, pero no le queda más opción que detenerse cuando una brillante y enorme luz cubre su rostro. Ni siquiera Víctor se lo puede creer, el poder destructivo de su maestro es absurdo. Lo que acaba de utilizar Sungu es su explosión de cadáveres, pero mejorada a su nivel definitivo, pues recordemos que cuando tres liches se reúnen, desbloquea una sinergia que le permite mejorar una de sus habilidades hasta el nivel más alto. Esta explosión se llama inundación crepuscular y tarda 30 minutos en surgir efecto, pero la explosión es tan poderosa que literalmente acaba con todo lo que está en su paso. Además, también libera una enorme cantidad de aliento del abismo que inunda todo el campo de batalla. Y como si fuera poco, una vez que la explosión termina, todos los cadáveres en el área son reanimados como zombies. Esta es una habilidad que requiere de muchas condiciones complicadas, pero como tuvieron 12 horas exactas para prepararse, fue muy sencillo ponerlo todo en acción. En caso de que lograran sobrevivir a la explosión inicial, tendrán que enfrentarse contra miles de zombies. Y si eso no es suficiente, aún tienen un montón de cadáveres para bombardearlos. Y si eso tampoco basta, los va a rematar con su nube venenosa. La reportera, que se está encargando de transmitir toda la batalla como siempre, de repente perdió la señal de lo que estaba pasando en Busan. Ellos se asustaron, creyendo que el nigromante estaba en problemas, pero cuando vuelven a tener conexión, se encuentran con toda la ciudad cubierta por el aliento del abismo y un ejército interminable de zombies. En ese momento, se pusieron muy felices, pues al ver el gran dominio del nigromante, comienzan a creer que sí tienen oportunidad de ganar esta guerra. Mientras tanto, quienes están pasando un momento difícil son Jisoo y el rey de la cordillera, pues con un ejército tan pequeño deben enfrentarse a 4.000 tropas. Claramente, su objetivo no es derrotarlos, pues luchar contra esa cantidad es casi imposible. Lo que ellos deben hacer es aguantar tanto tiempo como puedan. Gracias a sus excelentes sentidos, ellos son capaces de saber dónde están los enemigos en todo momento, y gracias a esto pueden correr por la ciudad, evitando los conflictos. Sin embargo, poco a poco, algunos tigres comienzan a ser asesinados. Jisoo opina que podrían intentar enfrentarlos directamente para reducir un poco sus números, pero el rey de la cordillera le recuerda que deben seguir la estrategia. 4.000 tropas no es un número del que puedan hacerse cargo, y si desperdician aunque sea un segundo, el enemigo los rodeará y todo se habrá acabado. Justo en este instante, algunos enemigos pudieron alcanzarlos y no les quedó más opción que eliminarlos rápido y seguir corriendo, pero la situación se está poniendo complicada. La mitad de los tigres ya han sido eliminados y Jisoo puede sentir que se acercan desde todas las direcciones. Ya ni siquiera puede pensar en ningún resultado que no sea la muerte. Llegados a esta situación, lo único que pueden hacer es tratar de morir tan lentamente como sea posible. Así que deciden que lo mejor es buscar un edificio robusto para que el rey de la cordillera lo proteja con sus raíces. El rey de la cordillera admite que ella tiene razón y como ésta podría convertirse en su tumba, se va a encargar de hacerlo lo más hermoso que sea posible. Y quién sabe, quizás así la muerte no los alcance. Mientras tanto, Hanjo y los demás están siendo bombardeados por las naves enemigas. Ellos también tienen sus propias naves para defenderse, pero el alcance de los cañones enemigos, su precisión y poder destructivo son mayores a los de ellos, lo que significa que las han mejorado. El escudo que los ha estado protegiendo termina siendo destruido y el almirante Baker logra entrar con toda su flota. Ambos bandos se encuentran en una difícil situación. El único que ha logrado vencer es el nigromante, quien incluso pudo encargarse fácilmente del druida. Al haber obtenido la victoria, Sungu va a poder unirse a los otros campos de batalla, pero tendrá que esperar 5 minutos antes de poder hacerlo. Esto es algo que no se esperaba. Él pensaba que iba a poder unirse a los otros campos de inmediato, pues aunque parece poco tiempo, 5 minutos es más que suficiente para que muchas personas mueran. O peor aún, para que todos hayan muerto. Justo como lo planearon, el rey de la cordillera fortificó todo un edificio con sus raíces. Los enemigos intentaron bombardearlas, pero las raíces son demasiado resistentes y no lograron hacer nada. Así que tuvieron que pasar al plan B. Varios ninjas intentaron infiltrarse,
Pero Jisoo y los tigres no tuvieron problema para cortarles la cabeza. En medio de la batalla, Jisoo recibe un mensaje del sistema. Al parecer, está siendo invitado a una ubicación desconocida, pero para poder aceptar la invitación, primero tiene que cumplir una condición especial. La cantidad de ninjas comienza a aumentar, pero al estar en un callejón estrecho, no pueden rodearlos ni atacarlos todos al mismo tiempo. Esta es una situación ideal para Jisoo, quien afirma que puede pelear de esta forma todo el día si es necesario. Pero ella no contaba con que esos malditos serían capaces de sacrificar a sus propios guerreros para atacarlos con un arma explosiva. La pobre recibe un montón de daño y mientras sus ojos se cierran, puede ver un letrero que dice: "Te has acercado a la puerta del reconocido". Hanjo está luchando con todas sus fuerzas para resistir, pero a estos desgraciados tampoco les importa sacrificar a sus propios guerreros y lanzan un bombardeo de largo alcance que causa muchísimo daño. Hanjo termina muy lastimado, pero su fuerza de voluntad le permite mantenerse de pie, pues él sabe que su familia y todos sus camaradas están en peligro y él es el único que puede protegerlos. El general se sorprende de que haya alguien que aún puede mantenerse de pie. El almirante Baker ya no puede seguir disparando, ya que el tiempo que se necesita entre un bombardeo y otro es bastante largo. Así que para acabar las cosas de una vez, el general libera 2 de sus cofres espirituales. De estos, emergen 2 espíritus de agua de alto rango que el general del imperio puede controlar para crear un enorme tsunami. Por suerte, justo en ese momento, Sungu llega al campo de batalla y Víctor protege a Hanjo para evitar su inminente muerte. Los soldados sienten miedo al saber que el nigromante ha aparecido, pero el general les dice que no hay nada que temer. Su ejército sigue siendo mucho más grande y él debe estar muy débil por su última batalla. De repente, un enorme portal aparece del cielo. El nigromante ha llegado. El general ya sabía que algo como esto podía suceder y se prepararon de antemano. Todos los soldados están listos para dispararle apenas aparezca. Pero, para su gran sorpresa, lo que sale de ese portal no son los Wyverns ni el nigromante, sino un maldito edificio. Jisoo finalmente recupera el conocimiento. El rey de la gran cordillera le informa que Sungu ya llegó a Suwon y ahora puede descansar. Ella se pone feliz de que su plan haya tenido éxito, pero lo que no sabe es que para lograrlo, uno de los hermanos tigres tuvo que sacrificarse y el otro acaba de morir también. El rey de la gran cordillera está muy triste de que esos 2 pobres hayan muerto, después de haber comido únicamente papas durante toda su vida. Pero más que tristeza, lo que siente es un profundo deseo de venganza. Las raíces ya fueron destruidas, así que solo es cuestión de tiempo para que el edificio sea derrumbado, y ellos no planean quedarse sentados a esperar la muerte. Sin perder el tiempo, apenas las raíces desaparecen, los enemigos comenzaron a bombardear el edificio. Nuestros 2 protagonistas saltaron por la ventana, sin esperar que iban a ser impactados en medio del aire. Llena de heridas, Jisoo vuelve a ponerse de pie. Ella ya ha aceptado su destino, pero antes de irse, va a matar a tantos como pueda. Debido a su habilidad que le impide sentir dolor, ella no se había dado cuenta, pero para este punto ya había perdido demasiada sangre y al no poder más, su cuerpo colapsa. De repente, el sistema le avisa que ha entrado a la ubicación desconocida. Jisoo despierta muy confundida en medio de una taberna llena de hombres gritando y riendo. El líder les pide que guarden silencio. Su invitada acaba de llegar, aquella que ha enfrentado una muerte triste y espantosa después de una feroz batalla. Justo antes de morir, ella tomó muchas vidas y no renunció a la pelea. Jisoo no comprende nada, no sabe si esto es una ilusión o si es un cambio causado por el sistema. El hombre continúa con su discurso. Dice que ella es más que digna, que es el recipiente correcto para el papel de tomar más vidas en la tierra. Luego, pregunta si alguien no está de acuerdo, pero todos los hombres en la sala guardan silencio, por lo que ya no hay más que discutir. Ella será quien tome este papel. Jisoo no sabe de qué mierda están hablando, pero si con esto va a poder luchar de nuevo, está dispuesta a aceptar cualquier cosa. Lo único que quiere es que la envíen de regreso de inmediato, pues aún hay muchas más vidas que debe tomar. El edificio que cayó también estaba lleno de cadáveres, con los cuales el nigromante crea una enorme explosión. De inmediato, los esqueletos se infiltran dentro de la nave del almirante. Los soldados intentan detenerlos, pero el poder del nigromante es demasiado abrumador. Algunos le gritaron al almirante para que por favor los ayude, pero a ese bastardo solo le importa a él mismo y comenzó a disparar sin importar quién estuviera enfrente. Él pensaba que sus armas podrían protegerlo de cualquier amenaza, pero la especialidad de Derechito es desviar todo tipo de balas e irónicamente, el codicioso almirante termina muriendo por un tiro en la cabeza. Justo como lo mencionó el rey de la cordillera, el almirante tenía la estatua de piedra del ángel. Las tropas le informan al general que están perdiendo la batalla, pero él sigue sin rendirse. Él confía en que si mantiene la posición actual, pronto recibirán el apoyo de las fuerzas de Seúl, quienes ya deben haber ganado su batalla. Una vez que obtengan el potenciador de la victoria, podrán hacer un contraataque. Mientras tanto, él se encargará de ganar el tiempo necesario con sus espíritus de agua. Pero sus planes se van al carajo cuando los espíritus de repente son congelados, todo gracias al nuevo cañón de nuestro protagonista. Finalmente, el general se da cuenta de su situación. La batalla está perdida.
Lo único que pueden hacer es abandonar el campo de batalla y mantenerse con vida hasta que lleguen los refuerzos, pero Hanjo lo detiene con sus dagas inmovilizadoras, y ahora sí, la victoria es otorgada al servidor coreano. Pero ahora no es tiempo para celebrar, tienen que organizarse e ir de inmediato al siguiente campo de batalla para ayudar a Jisoo. Luego de eliminar a todas las tropas restantes y esperar los 5 minutos necesarios, nuestros héroes logran llegar al campo de batalla en Seúl, y reciben un segundo potenciador de victoria que aumenta sus estadísticas 15 puntos. Cuando llegan al campo de batalla, Sungu queda boquiabierto. Lo que se encontró fue un montón de cadáveres que al parecer fueron eliminados con un solo ataque. El rey de la cordillera los recibe con una gran sonrisa y les dice que llegaron demasiado tarde, que esta vez hay otro héroe que se hizo cargo de todo. Al verla, Sungu no lo puede creer. De alguna manera, Jisoo ha conseguido una divinidad e incluso pudo revivir a los 2 tigres como sus familiares. Justo como él, ella ha obtenido un poder sobre la muerte, pues su divinidad se llama emisaria de la muerte, Valkyria. Y bueno, este video ya se hizo demasiado largo. Debo contarles que voy a hacer una pequeña pausa del nigromante en solitario. Con este y el anterior video ya les hemos traído 2 horas nuevas de resumen y estamos muy cerca de ponernos al día con la serie. Sin embargo, como podrán haberse dado cuenta, las visitas del canal han caído bastante últimamente, por lo que necesito retomar series más populares como El Novato que sube de nivel y también traer nuevas series que atraigan a un nuevo público. Sin embargo, no quiero dejarlos así, no quiero que se queden esperando para saber cómo continúa esta historia. Es por eso que mañana, domingo 2 de noviembre, voy a hacer un directo extensible leyendo los capítulos que siguen de Nigromante en solitario. Si a ti te gustaría estar en este directo, ya mismo puedes ir a mi canal, a la sección en vivo y activar las notificaciones del directo que te aparece programado. Antes de terminar, aprovecho para dar las gracias y enviar un saludo muy especial a los dioses del canal, que se suscribieron con el botón unirse que está al lado del botón rojo. Un saludo para Agus King, para Sebastián Andrés, para Benjamín, para SLN Saulo, para El Cubilles, para Guille A, para Joan 2099, para Joaquín Gandur, para Felipe Corsés, para Rama, para Víctor Fernández, para Juan Crustame, para FKRZZ, para Nico GT y para Nikki. De verdad que muchísimas gracias porque es debido a ustedes que podemos seguir trayendo las series que les gustan con la calidad que ustedes se merecen. Sin más que decir, eso es todo por hoy. No olviden tomar agüita y bye.